Exactamente, pues tenemos un invitado, mi amigo Richie, y vamos a empezar con él acerca del papel del ego, que juega, cómo es. Y acuérdense que nuestro amigo es coach con programación neurolingüística. Entonces, mi amigo, estamos en contacto. Muy buenas invitaciones tengas y gracias por la aceptación y la presencia así con nosotros. Vamos a tomar el tema del ego, del control, qué significa, podemos eliminarlo o forma parte de. Bienvenido y gracias por la invitación. Adelante. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias a tu auditorio. Pues definitivamente el ego es una parte primordial en nuestra vida. Bien. Nosotros desde el coaching, desde la programación neurolingüística, consideramos que es como un caballo el ego, ¿sí? El ego puede ir para donde sea en la vida o hacia donde tú quieres que vaya ese caballo. Bien. El ego, obviamente, desde nuestro punto de vista y también como sanador del alma, no hay que eliminar al ego. El ego hay que utilizarlo a nuestro favor. Bien. Vamos a reconocer primero qué es el ego. El ego, primero cuando la gente, con todo el respeto para el maestro Hugo Sánchez, ¿verdad? Lo primero cuando alguien dice el ego, piensa en una persona con esas características. Sí. Eso no es el ego. ¿Sí me explico? Esa es una de las manifestaciones del ego. El ego es una interfase que utilizamos los seres humanos para interactuar con la sociedad, Muy bien. que incluye creencias, lenguaje, modo de ser, afinidades, y todo eso se plasma de los 0 a los 7 años, y eso nos lo dan nuestros padres, la iglesia, nuestros amigos y la sociedad, y eso forma parte de nuestro sistema de creencias. Eso es el ego. Oye, todos nacemos con ego, ¿puedes modificarlo? ¿O hay alguien que tiene un ego muy diferente al plano material? Puede ser un ego astral, mental, espiritual. ¿Hay diferentes tipologías de? Como nosotros lo vemos, no, ¿eh? O sea, no se nace con ego. El niño cuando nace es un genio. Todo mundo nace siendo un genio. Bien. Y la escuela, en el formato al menos tradicional, te echa a perder. ¿Sí me explico? El niño tiene toda la potencialidad de ser todo lo que es posible que sea. Para entendernos, es una potencialidad pura, un alma incólume, pero ya después del nacimiento, hasta los 7 años, empieza a cristalizarse parte de esas codependencias. Entonces, digamos que nacemos libres, inmaculados, puros, digámoslo así. Así es, Víctor. Nacemos libres, nacemos siendo genios, nacemos con todo el potencial de ser lo que nosotros queramos ser Muy en la bien. vida. Aquí el desafío está en nuestras creencias limitantes. Nuestras creencias limitantes es lo que nos hace que no podamos desarrollar todo lo que nosotros queremos hacer en la vida. A eso nosotros le llamamos que todo mundo nace con un código del éxito, Exactamente. con un plan de vida. Nosotros ya nacemos con la capacidad de dar el mejor potencial, y lo que nosotros vamos a hacer en el futuro no es eliminar el ego, sino lo que vamos a hacer es llevar al ego hacia donde nosotros queremos que él vaya. Oye, ¿has escuchado estos libros de color azul gigantescos del Curso de los Milagros? Sí, claro. Que todo el mundo habla que es malo, que hay que eliminarlo, que etcétera. Pero de hecho forma parte intrínseca de nosotros, como tú dices. Pero el concepto de ellos es que es negativo, que es peyorativo, que debemos de controlarlo. Hay manera, por ejemplo, un iluminado, ¿qué capacidad de ego tiene? ¿Tiene menos? ¿Tiene control de él? ¿O qué diferenciación hay con una persona negativa, positiva, en astral o más elevada? Es maravillosa esa pregunta. Mira, vamos a hacer una analogía, vamos a hacer una metáfora. Imaginemos que el cuerpo humano es un castillo. Bien. ¿Sí? Y en ese castillo vive un mayordomo que se llama el ego. En algún momento de la evolución espiritual va a bajar el jefe, va a bajar el rey de ese castillo, que es el espíritu. Pero antes, para poder bajar a la tierra, habitar en ese castillo, hay que preparar el castillo. Sí. Hay que tener una buena biblioteca, hay que tener una buena hoguera, hay que tener trascendidas las experiencias materiales, y en el momento en el que el ego ya haya chambeado, ya haya hecho todo eso, en ese momento lo que se le llama el iluminado lo que va a hacer es decirle al ego: muchas gracias, ahora te puedes sentar en esta silla y yo soy el que va a operar el cuerpo. Él se tiene que servir del ego, ¿sí? Porque el ego es el que sabe manejar el lenguaje, es el que sabe de las costumbres del país, es el que se sabe desenvolver en sociedad. El ego es una interfase. Sí. Entonces, ¿qué diferencia hay con un iluminado? Pues el iluminado sabe perfectamente cómo manejar el ego. Tú decías diferentes tipos de egos. Sí, también en espiritualidad se reconoce mucho el ego espiritual. Sí. Por ejemplo, el ego espiritual es una persona que piensa que ya está despierta, ¿sí? Y que de alguna manera, al ya estar despierta, pues ya no avanza en la vida. ¿Por qué? Porque ya lo sabe todo. Entonces, en ese sentido, lo primero que hay que hacer es tener los pies en el piso y reconocer que el ego, por ejemplo, el ego espiritual es muy sutil, porque como la persona ya cree que no tiene ego, pues ni se da cuenta que tiene el ego más grande del planeta. O sea, ¿qué quiero decir? No es cualitativo, sino estoy actuando a través de ese filtro que me permite ver la realidad, que se llama ego.
Cuando yo soy consciente de ese filtro, por ejemplo, lo que nosotros hacemos con el coaching es ver cuáles son los talentos de la persona, cuáles son sus características. Dentro de esa personalidad debe de haber cosas maravillosas. Entonces lo que nosotros hacemos es nada más que ponga toda su atención en lo que lo hace evolucionar, en esa parte del ego que hay que pulir, que hay que construir, y todo lo demás hay que eliminarlo. ¿Sí? Ahora, mi amigo, hay algo importante. Ves que estamos en un plano de expiación. Sí. Y estamos en un plano primitivo. Sí, sí. Vamos a ascender a purificación, liberación e iluminación. Pregunta, después de los procesos de purificación o de los niveles superiores del alma, ¿continúa el ego marcando esa intermediación? Lo que pasa es que, mira, la creencia está en que cuando nosotros dejamos el cuerpo, y por ejemplo, sí, el ego se tiene que depurar, por ejemplo, antes de llegar al cielo, como habíamos visto, pasamos rápido por lo que es el purgatorio. Ahí el ego se va a desdensificar, el alma se va a desdensificar, y cuando tú entras al cielo vas a tener tu última personalidad que tuviste en la tierra. Así como te viste en la tierra la última vez, esa misma la vas a tener hasta que agarres un nuevo cuerpo, porque como sabemos es el doble etérico, es la proyección de tu alma manifestada en un cuerpo humano. Es con lo que tú te quedaste. Sí. Pero en la siguiente encarnación desaparece. Exactamente. Entonces es lo que a veces se queda como corazas, fantasmas, cosas no purificadas, y la gente los ve y cree que son entidades, pero es parte del doble etérico, del bajo astral que no fue pulido y que quedó rondando. ¿Lo dije bien? Perfectamente. Ahora, ¿cómo poder hacer que no los fantasmas, esas corazas impías queden todavía rondando? ¿Cómo es que te asimilas un nuevo ego? ¿Cómo es que sabes que has purificado y cómo sabes en qué nivel tienes un rango mayor de evolución? Mira, eso es bien bonito. Por ejemplo, en las escrituras dice, por sus frutos los conoceréis. Sí. Imagínate que tú tienes un gran talento como pintor, como escultor, como bailarín, como, no sé, como presentador de un programa, pero no estás llegando a todo tu potencial. Entonces hay que ir a las raíces del ego, hay que ir a las creencias. Y eso es lo que nosotros hacemos, ver cuáles son las creencias que te están limitando, a través de las cuales no puedes dar todo tu máximo potencial. Lo que nosotros hacemos como coaches es saber que la persona es la experta de su vida. Yo no le voy a decir a la persona lo que tiene que hacer. Yo lo que voy a hacer es, con diferentes técnicas como la hipnosis, como por ejemplo técnicas de programación lingüística, vamos a ver por qué no está alcanzando esa persona su máximo potencial. A ver, se me ocurrió algo. ¿Qué es lo que infla el ego? ¿Duda, temor, ignorancia? Podrían ser algo de lo cual lo haces crecer más y no lo controlas. ¿Cómo saber que tu ego está infatulado, está inflado, está crecido? Maravilloso. Lo que pasa con todo eso es la carencia, ¿sí? El ego cree que tiene carencias. Por ejemplo, cuando hay un caso de codependencia con una pareja, tú tienes la ilusión que esa persona te va a dar algo que tú no tienes. Sí. Y eso es lo que tú me estás diciendo. El ego se infla porque, por ejemplo, la otra persona, en una manera bastante canchera, dirían los argentinos, bastante tú sabes, tramposa, te empieza a decir cosas para que el ego, si me explico, reaccione en tu carencia, ataca tu carencia. Por ejemplo, una persona que es muy insegura, dices, mi amor, yo puedo confiar plenamente en ti, eres una persona más. Entonces la persona se lo cree, ¿sí? Porque es su carencia, y el cuate se va con los amigos, se va por allá, hace este tipo de cosas, y entonces está manejando a la persona a través de sus carencias. Oye, se engancha con vicios. Y a lo mejor un vicio, que es lo que tú no tienes, pues es la parte de la carencia, y es por eso que entonces tienes que saberte conocer, saberte pulir, no caer en ese juego, ¿no?, de ataques. Y yo pienso que la sabiduría te ayudaría mucho, ¿no?, a tener confianza, seguridad y voluntad. ¿Te acuerdas el término telema? Que es el obtener un enfoque espiritual de vida. Así que podríamos concluir, el ego es susceptible de ser mejorado, pero no controlado ni eliminado, ¿verdad? Claro, el ego no hay que controlarlo porque, como te digo, es un potro salvaje. Al ego hay que aprender. ¿Has visto la equitación fina? Como estos cadetes que están en sus caballos, como estos jinetes que son, pues, ya sabes, de alta escuela, con pequeños movimientos mueven al caballo. Es lo que nosotros enseñamos a hacer con programación neurolingüística. Enseñamos a la gente con pequeños recursos, con técnicas, a manejar el ego, y llevarlo y pulirlo a donde ellos quieren llegar. Mi amigo Richie, pues vamos a hacer un pequeño corte, ¿te parece? A rato nos vas a decir redes sociales, contactos, gente que te quiera contactar. Regresando del corte tenemos otros 10 minutos, prometo callarme, darte todo tu tiempo para que nos hables un poquito más del ego y cuáles son la trascendencia del hombre nuevo, el futuro de la cuarta dimensión, hacia dónde va, cuáles son sus limitantes y demás. No te vayas, compañeros, estamos en 12 Casas, Víctor Segarra, regresamos.